dinero, farándula y más en el mundo de Gino. Bienvenido a mi mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otra emisión de El Mundo de Gino. Como estarán viendo en pantalla, y a los amigos que nos están escuchando aquí en Radio Eco, vamos a hablar de la panadería y pastelería peruana. Los invito también a que puedan ingresar a través de nuestra nueva página web www.radioeco.com. Ahí hay un chat donde pueden hacer sus consultas, pueden hacer sus preguntas también, porque tenemos un investigador de invitado, el señor Renato Gao, especialista en panadería. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal, Guido? Un honor estar en tu programa y bueno, gustoso de verte después de tiempo, de años. Así es, bueno, ya conociéndonos tanto tiempo, hay mucha inquietud porque vas por aquí, vas por allá, en mi mundo, ¿verdad? Entonces, el origen, nos preguntamos, el origen del pan peruano, ¿cómo es? ¿Los españoles trajeron el pan? ¿De dónde nació el pan? ¿O nosotros ya teníamos nuestro pan? Sí, mira, por lo que voy a decir, estoy seguro que me van a mandar a la hoguera, pero lo que sucede es que no hay mucha investigación en el Perú sobre el tema de, básicamente sobre los orígenes del pan peruano. Lo cierto es que nosotros venimos con una lamentable frase que se ha ya quedado como un cliché, como una estructura mental, un paradigma, que es: el trigo viene de Europa y el pan también. Y lo cierto es que la gente lo lleva hacia el tema del origen, ¿no? Antes de la jarana de Colón, como decía Augusto Polo Campos, que en paz descanse, tú sabes que hay mucha gente que piensa que Europa firmó un acta haciéndose dueña de la patente del pan y del trigo. ¿Ya? Y hay que recordarle a la gente que el trigo no es originario de Europa, sino de Asia, y que el pan no es un invento, podríamos decir, de Europa, sino que nace como idea primigenia en las culturas del Medio Oriente, con los hebreos, egipcios, fenicios, babilónicos. Cuando cuaja ese concepto, recién llega a Europa. Ahora, hay otro error que comete la gente normalmente, porque hoy día vivimos endiosando al trigo. El concepto de pan, la idea primigenia, no nace con el trigo, nace con los cereales y los granos. Por ejemplo, en el último artículo que he publicado, menciono sobre este famoso milagro de la multiplicación de los panes que hace Jesús, ¿no? En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se menciona que eran panes de cebada en la cultura hebrea, mientras que en Mesopotamia también hacían panes de cebada, en Egipto hacían panes de mijo y en África panes de sorgo. Entonces, la idea original del pan está basada en cereales, en granos. En el Perú hay un origen prehispánico de masas elaboradas a base de maíz, que era el sancu, por ejemplo, y también a base de quinoa, que eran los quispiños, ¿no? Entonces, podríamos decir de que hay una evolución de pan independiente a la que nace por la ruta de Medio Oriente, Europa, ¿no? O sea, nosotros teníamos nuestro propio pan, si se quiere decir de alguna forma. Claro, ¿no? Sino que no es una idea que se acepte porque, como te digo, este cliché de que el trigo viene de Europa y el pan también ha hecho que algunas... yo creo que el problema no está en los europeos, el problema está en nuestro chip, ¿no? Asumimos, y me acuerdo una frase de Gonzalo Portocarrero que decía que los peruanos todavía no hemos podido descolonizar nuestro imaginario. O sea, seguimos pensando que todo viene de Europa y que nosotros no hemos aportado nada, y de eso no es verdad, ¿no? Claro, bueno, nosotros somos muy ricos en biodiversidad inclusive. Y acá tengo tu revista Panadería y Pastelería Peruana,
que lo pueden encontrar también a través de la página web para que puedan solicitarla o suscribirse en www.panaderiaypasteleriaperuana.com, donde Renato Gago pues es un contribuyente asiduo en escribir notas a través de sus conocimientos, sus investigaciones sobre el pan. Por otro lado, vamos a hablar un poco, extendiéndonos, cómo nace la Tantahuahua. Es interesante que en el Perú, donde hay una riqueza cultural muy grande, todas estas creencias del mundo andino, de diferentes grupos étnicos como los collas, los incas, los huancas, los chancas, han podido interpretar este concepto de pan que viene de Europa, lo quiero decir, bajo una connotación religiosa, es decir, el pan representa el cuerpo de Cristo, bajo Claro. esa conexión con Europa, ese puente, y se ha podido trasladar a ese concepto de pan una y mil creencias. Una de ellas, en el caso de la Tantahuahua, que yo considero que es uno de los panes más antiguos, que forma parte de la historia de nuestra panadería regional, la Tantahuahua representa el culto a los muertos, pero también esta doctrina que es prehispánica, que es la inmortalidad del alma, ¿no? Recordemos que en el mes de noviembre, para el calendario inca, el mes de noviembre es el ayamarca. Haya muerto, marca cargar, cargar al muerto, Ya. ¿no? Era una celebración donde normalmente los pueblos cargaban a sus difuntos en procesión, y eso fue visto por los españoles como una herejía, un sacrilegio, Claro. y se prohibió. Entonces ellos cambiaron esa festividad de sacar al muerto por utilizar una masa de pan que tuviese El cuerpo representado, ¿no? exactamente, ¿no? Un diseño antropomorfo que represente al muerto. Han pasado los años y hoy día la Tantahuahua ya no representa al muerto, sino es una ofrenda que se coloca en el altar mayor en los pueblos del Ande, ¿no? Cuando se recuerda a ese ser amado que partió, ¿no? Sí, o también lo usan, creo, si mal no me equivoco, como una especie de pago a la tierra. También, sí, hay muchas. La Tantahuahua alguna vez se quiso, digamos, encajar en el mes de noviembre, pero como bien tú mencionas, Gino, está presente en los carnavales ahora, está presente en la Semana Santa. Hay muchas festividades donde la Tantahuahua sale como un pan que esté ligado de alguna manera a la cosmovisión andina, a la religiosidad popular, a las fiestas patronales, ¿no? Y coincidentemente, cuando tú vas a alguno de estos pueblitos, tú encuentras que la gente danza y baila Con su pan. con sus panes, como si en la época prehispánica, ¿no? Cómo ha evolucionado esto, la gente sacara a sus sus difuntos, muertitos, ¿no? Eso es cierto. Bueno, y la Tantahuahua generalmente, donde creo que ya podemos verla incluso en Lima, en mucha cantidad, es en el Día de los Muertos, el 1 de noviembre. Sí, es más común en provincia, como bien lo hemos estado conversando, están en los carnavales, están en otras festividades, pero acá en Lima todavía poco a poco creo que se está expandiendo. Y la gente está aprendiendo sobre todo el significado, ¿no? No solamente, qué rica la Tantahuahua, ¿no? Sino, aparte de eso, pues, ¿qué significa? Claro. Es muy importante saberlo. Por otro lado, vamos a hablar de los panes netos del Perú. ¿Cuáles nosotros podemos sacar nuestra bandera y levantarla bien en alto y decir, estos panes son peruanos? ¿Cuáles? ¿Me puedes enumerar? Ahí tenemos una variedad enorme, o de repente solamente una pequeña cantidad de panes peruanos netamente. Claro, panes auténticos del Perú, por ejemplo, yo he hecho una especie de inventario, no me gusta decirlo así, ¿no? Pero en Latinoamérica hay dos países que son los que van a la punta en la mayor variedad de panes típicos, regionales, que han sido desarrollados a lo largo de cerca de 500 años, ¿no? Son México y Perú. Cada uno tiene más de 400 variedades de panes.
cuando tú me mencionas panes peruanos auténticos, yo te podría decir la tantahuagua, es decir, hay panes que están conectados con la riqueza cultural del Perú, con los significados que hay de las creencias de diferentes grupos étnicos. Otro podría ser el taparaco. El taparaco es sensacional. Mira, es llevar una superstición de la sierra al terreno del pan. La palabra taparaco significa, viene del vocablo taparancu, que es mariposa nocturna de gran tamaño. En Apurímac hay un pan en forma de mariposa, que es una tostada en realidad. Esta mariposa, esta creencia del taparaco, que es una, como decía, una mariposa de color marrón con un moteado negro en sus alas, es el presagio, ahí está la superstición, la creencia, de la muerte de una mujer, el anuncio de la muerte de una mujer. Incluso eso está registrado en novelas como Los ríos profundos de José María Arguedas. Hay huaynos que establecen la relación de la mariposa con el tiempo de luto. Hay huaynos como los que recogí alguna vez de doña Leonor Efigenia, conocida como la faraona del cantar huanca, ya fallecida, que tiene un huayno que se llama taparaco, que dice misterioso taparaco, espectro maligno de las sombras, qué mala nueva vienes a darme. Y bueno, en fin, ¿no? Sí, podemos decir es como en México denominarían la Santa Muerte. Algo así, ¿no? Esa mariposa representa la muerte, ¿no? Entonces, este es un pan que representa de alguna manera esta suerte de anuncio. Tenemos el taparaco por el lado de los panes, digamos, con diversidad cultural, pero también hay panes con diversidad biológica que tienen que ver, como lo que tú mencionabas, nuestros recursos genéticos, nuestros ingredientes, nuestra propia fabulosos. evolución, ¿no es cierto? Ajá. Como el pan de piso. ¿El pan de piso es peruano netamente? Lo que pasa es que el horno histórico, no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo, fue el horno, digamos, de leña. Y se cocinaba en el piso a raíz del piso. Y de ahí viene este nombre de pan de piso, ¿no? Es esta tendencia. Pero justo estaba mencionando, por ejemplo, un pan que tenemos acá, que es netamente peruano, que es el pan de maíz, ¿no? Ya, a ver, vamos a enseñarlo acá ante la cámara también y los amigos que nos están escuchando. Este es el pan de maíz, ¿cierto? Netamente. Que tiene una omnipresencia prácticamente en todo el Perú, ¿no? O sea, tú puedes ir a Huánuco como departamento, encontrar el pan de maíz, pero encontrar también el pan de maíz en provincias como Paucar del Sarazar en Ayacucho. Y hoy día el pan de maíz, te podría decir que es como la tantahuagua, que hay una tantahuagua en cada región. También hay un pan de maíz en cada región del Perú, ¿no? Digamos, algunas localidades en la parte de pastelería, algunas regiones, tienen diferenciación, tienen algo en particular, su pan particular de la región o su dulce de la región, creo que sí, ¿no? Porque en varios sitios, creo que en el norte existen algunos, en el sur, en Ica también. Claro, ¿no? Por ejemplo, si vamos al terreno de los dulces, de los postres, como me dices, yo hace bastante tiempo estaba buscando la historia del pastel de choclo, porque cuando fui a Tacna fue una maravilla, pues, ¿no? Te quedaste encantado con el pastel. Sí, espectacular. Pero como nuestro vecino del sur siempre le gusta decir esto es mío, me generaba cierta molestia, ¿no? Que utilicen también el tema del pastel de choclo, ¿no? Entonces comencé a buscar información y no encontraba el tema del origen del pastel de choclo, hasta que encontré el origen del budín, y por ahí es que digamos llegamos al pastel de choclo. El budín en Europa se elaboraba en los conventos utilizando los panes que de alguna manera sobraban, ¿no? Los panes de los días anteriores y todo lo demás. Y con eso se elaboraba un dulce. Cuando llegue esa receta acá, el peruano la maneja, ¿no? Primero, yo siempre digo, la primera etapa es que el peruano domina la receta. Creo que el budín, no sé, por ahí en un momento leí o escuché, creo que se profundizó más en la época de la esclavitud, cuando los patrones dejaban, digamos así, los panes de sobra, los esclavos que en esa época habían, pues ellos recogían
esos panes y preparaban su budín. Sí, digamos que el budín llega como un concepto ya con la etapa del virreinato del Perú. Y como te decía, en una primera etapa el peruano, y eso es lo que me encanta del peruano, maneja la receta, la domina y luego dice, acá le falta algo a esto. Hay que mejorar. Hay que mejorarlo, ¿no? Entonces el peruano reemplaza el pan tradicional que se utilizaba para el budín y comienza a jugar con otros tipos de bizcochos. Cuando se cansa de hacer budines con todos los diferentes tipos de bizcochos que había en esa época en Lima, en diferentes regiones del Perú, dice, oye, ¿por qué en vez de pan no le cambio y utilizo camote? Y nació el budín de camote, que es una receta que ya desapareció como muchos postres. Y después se preguntó y dijo, ¿y por qué no le reemplazo pan por lúcuma? Y nació el pan de lúcuma. Perdón, el budín de lúcuma. Y después el budín de quinoa y en fin. Hasta que apareció un personaje que no está lamentablemente registrado en la historia que dijo, ¿y qué tal si reemplazo el pan por el choclo? Y así nació del budín el pastel de choclo. Ah, ¿no? Interesante, ¿eh? Interesante. Y sí, dime, tú también estás dando clases, creo, todavía de lo que referencia a la historia de la panadería. Me gustaría decir que sí, o sea, sí sigo dando clases, aunque a veces trato de escapar un poco de la docencia porque ya siento que ya he cumplido un ciclo y lo que me encanta es poder escribir, es algo que viajar disfruto, e investigar. Viajar, investigar, entrevistar a panaderos, recopilar información en la Biblioteca Nacional, porque este trabajo es de recopilar fuentes escritas, orales, monumentales, etcétera, ¿no? Pero me gustaría, como tú dices, dar clase de historia de la panadería. Pero mira hasta qué punto hoy las escuelas de cocina, hoy muchas instituciones que se jactan de decir que sacan profesionales del pan, no existe. En este momento no existe un curso de historia de la panadería peruana. O sea, como quien dice, aprendes a cocinar, a prepararlo, pero no sabes de dónde viene. Sí, porque nos hemos quedado con ese cliché. El trigo viene de Europa, el pan también, entonces ya no hay nada, algunos dicen no hay nada que investigar. Cuando tú sabes que nosotros hemos tenido dentro de nuestros años de amistad una relación con importantes, destacados personajes del mundo del pisco. Así es. Me encantaba cómo ellos le daban interés al terreno cultural, ¿no? Sí, pues. Tú podías ver a un Luciano Reboredo, historiador, metido en el mundo del pisco. Un Lorenzo Huertas, metido en el mundo del pisco, publicando libros. En el mundo del pan no hay gente que apueste por eso. Bueno, es un trabajo duro que te está tocando, eso es cierto. Esperemos de que encuentres patrocinadores apropiados, gente que también se involucre un poco contigo, alguna institución que está sumergida en la gastronomía, que diga, oye, sí, es muy interesante que mis alumnos sepan y conozcan de historia. Sí. No, porque es parte de nuestra educación, en todo caso, es un complemento extraordinario, en todo caso sería. ¿Cuál es la nota más difícil que a Renato Gado le ha tocado escribir, más complicada? Qué difícil esa pregunta. Yo creo que no se me viene a la mente ninguna, pero yo creo que todos los temas son difíciles, pero justamente la cuota de investigación, de recopilar información, de ir a la zona, te hace, una vez que tú te centras en ese tema y lo ahondas y lo escarbas, y sobre todo que eso lo haces en el Perú, donde tú levantas la alfombra, encuentras una manifestación cultural y encuentras una mina de oro detrás de eso, y eso es lo que a veces no nos damos cuenta nosotros. Fíjate que yo justo estaba pensando en decirte que cuando yo me metí en este mundo de la panadería y salí de la universidad de la carrera de Industrias Alimentarias y luego hice una especialización en panadería, veía desde Lima una Lima muy aburguesada, europeizada, donde tenías el baguette francés y el ciabatta italiano y el croissant francés. Pero muchos no vemos más allá de las fronteras de Lima la inmensa riqueza de panes que hay, las inmensas variedades y tipos de panes que hay en los pueblos del Perú, y lo que más indignación o cólera me da, Gino,
es que México, que tiene casi la misma variedad de panes que nosotros, está trabajando minuciosamente, insistentemente por recuperar esas recetas. Acá lamentablemente se están perdiendo. Claro, Si cada fuese día- Chile, Ujú. estoy seguro, si fuese Chile, Chile incluiría esta variedad de panes que tenemos nosotros, si Chile tuviera nuestro territorio, Ajá. y las incluiría en la manera, en el sistema de promoción del turismo gastronómico hacia afuera. Nosotros no lo hacemos, Nos ¿no? estamos quedando, eso sí es Sí. cierto. Mucho se habla de la inclusión social, mucho se habla de invitar turismo cuando hay Ajá. épocas, ¿no? Sacan promociones, conozca el Perú, sí, pero también dame historia. ¿No? Enséñame la historia del Perú, diríamos, a nuestros gobernantes, a distinguidos congresistas de que apoyen también nuestra cultura para que no se pierda y no quede en el tintero, porque así como tú lo dices, hay dulces tradicionales, Ajá. estos dulces de... Caramba, el frejol, ¿no? Frejol colado, Frijol por decir colado. así, que ya no existe, creo. Ya no lo veo Sí. por ningún lado, Sí. ¿no? El ranfañote, nadie sabe qué es el ranfañote cuando hablo con mis alumnos, Ujú. ¿no? Cada vez vemos menos champús. Los chicos hoy y las nuevas generaciones están interesadas. Mira, nosotros somos, creo, promoción. Ya. Cuando nosotros íbamos a fiestas infantiles, había una mazamorra, había un arroz con leche. Hoy día estamos en la era del naked cake, el Sí. cupcake, los macarrones, y ya el postre peruano desapareció. Yo estoy escribiendo una novela y me gustó una frase que cuando los pregoneros desaparecieron, se extinguieron recetas y con eso desaparecieron también, se aniquilaron prácticamente muchos postres tradicionales del Perú. Como te digo, en México hay gente como Yuri Gortari, el Mundo Escamilla, que en paz descanse, investigadores que se dedican a recuperar, Ujú. ¿no? Y digamos, ponderar y poner en escena estas recetas. Aquí en el Perú son pocas las personas. Isabel Álvarez con sus publicaciones y por ahí unos cuantos más y dejamos de contar. Bueno, ¿no? es que en realidad no hay el apoyo debido y me imagino pues uno tiene que tener sus gastos, agua, luz, alquiler, teléfono, todo eso y mantención de los hijos y realmente te imposibilita un poco dedicarte a investigaciones que de alguna forma el gobierno debería patrocinar o ayudar. Claro. No puedo solventar todos los gastos, bueno, vamos a colaborar con ustedes. Ah. Sería interesante. Cuéntanos un poco de los panes que nos has traído, de la historia, un poquito de esta variedad de panes. A Ajá. ver, cuéntanos. Por Renato. ejemplo, justo el que acabas de mover Ujú. es la caramanduca. Muchos desconocen, además que la gente le dice caramandunga, es caramanduca. Caramanduca. Sí, la caramanduca es lo que se conoce o se conoció como la revolución caliente o el crocante anís. O sea, esto era pregonado. La clásica, el clásico estribillo de revolución caliente, para rechinar los dientes, azúcar, clavo y Claro, canela. claro, me acuerdo que antiguamente en las noches, creo que como las 6 de la tarde, algo así, por ahí había un personaje de Revolución Caliente, ¿no? Gritaban y tenían su tono muy particular y tú ya Sí. sabías si la gente bajaba, compraba, eso sí es cierto y son cosas que en definitiva no se han debido perder, son parte de nuestra esencia. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido Renato? Sí, y mira, tú lo has dicho perfectamente, ¿ah? 6 de la tarde. Como decía Ricardo Palma, ¿no? Antes tú no necesitabas mirar el reloj por el pregonero, por la hora, por el momento en que salía, ya sabías qué hora era. Bueno, tenemos, a ver, este pan de acá, que tiene como puntitos, Ujú. ¿no? Este pan de aquí. No es- está con acné, ¿no? No, no, Ah, no, ya, no, ya, los no. puntitos son. Esa es la yuya. Si ustedes van a Chile, para los que se han indignado con el tema del pisco y todas las cosas que dicen que son de allá, ¿no? La yuya se conoce en Chile como pan chileno. Ayuya o pan chileno. Chileno. Pero Pero- ojo, es un pan de origen peruano. Su origen es cusqueño, sino que prácticamente hoy ha desaparecido en el Cusco. Se fue producto de las migraciones de la Sierra a la Costa. Felizmente todavía está la yuya en Tacna, en Moquegua en la parte de Hilo y en Arequipa en la parte de Camaná. Esa es la yuya. Es un pan peruano. Tenemos que trabajar para recuperarlo. Bueno, el pan de maíz que está acá atrás, Ujú. clásico en diferentes regiones. Tenemos
este pan que simboliza de alguna manera una época que ya desapareció. Lima y el Perú era un territorio rico en bizcochos, en panes dulces. Existía el bizcocho de Guatemala, el bizcocho de aguardiente, el bizcochito de anís y muchos otros más. Llegó el panetón a principios del siglo XX y desaparecieron todos. Todos los bizcochos Todos se fueron atrás del pan dulce italiano y desaparecieron los panes tradicionales, los bizcochos tradicionales del Perú. En Semana Santa, por ejemplo, salía el pan de dulce, que era un pan que todavía se vende en Ica, que tiene la forma de la tantahuahua, es decir, una cabeza, un cuerpo, pero no hay decoración, que a veces llevaba trozos de maní, ya desapareció. Tenemos el coliza, que si bien es cierto es un pan traído por los italianos, que llega a Lima y llega a Tacna, que es la segunda ciudad de mayor inmigración italiana. El pan coliza ha sufrido una serie de modificaciones que ya ha ido y aportes que ha ido colocándole el panadero peruano, ¿no? Pero bueno, o sea, el Perú tiene más de 400 variedades de panes, cada departamento tiene sus propios panes típicos, y si no hacemos algo desde el terreno de lo cultural, lamentablemente van a seguir desapareciendo más panes emblemáticos. Dentro de los panes dulces, por ejemplo, el chancay ya prácticamente no se ve. O sea, nosotros en nuestra generación, en los 80, pues éramos de comer pan francés, pero también chancay. Ya el chancay ya no se consume, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Hay varias costumbres. A ver, si me pongo a hacer memoria, la época del lonchecito y era con su pancito, claro, ¿no? Tradicional. Ahora ya el lonchecito ya desapareció, pues. Sí. ¿No? Entonces, y así como varios panes. El pan chabata, que es más común, el pan francés, obviamente, por los mismos nombres que tienen, Ajá. no son nuestros, son adquiridos básicamente. Sí, por ejemplo, el pan francés, a pesar del título francés, es un pan italiano que nació en Italia, y que la reina Catalina de Médicis de Florencia, cuando se casa con el rey de Francia, lo lleva de Italia a Francia, ¿no? Se le conocía como pan pisé, pan piseta, pero bueno, cuando llega al Perú le ponen pan francés y punto, ¿no? Pero es un pan común para los italianos y los franceses. Y el ciabatta, sí, pues tradicional, un pan que llegó entre finales de los 80, comienzos de los 90, un pan italiano, y que tomó tanto protagonismo, se metió al bolsillo de la gente, que hoy día vemos ciabatta de Tumbes a Tacna. Y lo cierto es, haciendo un paréntesis acá, vi una entrevista que le hacían a Ignacio Medina, crítico gastronómico español, y él le preguntaban sobre los platos tradicionales del Perú, las recetas regionales, y él mencionaba de que los platos emblemáticos, la causa, el ceviche, lo que vemos prácticamente en todos los, en Cusco, en Apurímac, y uno dice, ¿qué hacen ahí? ¿No? Pero bueno, en fin, son limeños, terminan arrinconando la cocina regional. Lo que ha pasado, te contaba esto porque lo que ha pasado en este momento con el ciabatta y otros panes de Lima en provincia es que están arrinconando los panes regionales y por eso se están perdiendo, ¿no? Falta difusión, definitivamente. Sí. ¿No? ¿Cuál es la localidad de las que tú has podido investigar, visitar, que de repente tiene más variedad de pan? Cusco, Huancayo, no sé, Chiclayo. ¿Qué sitio tú piensas que tiene más variedad de panes? Son varios en realidad, ¿no? En el Cusco tú tienes, por ejemplo, la chuta, la jurca, que está presente en la fiesta patronal, el pan guaro, pero también en Arequipa tienes el tres puntas, el pan de trigo, el bizcocho de canela, el pan lulo. Hablabas de Huancayo, sí, Junín es una plaza muy fuerte, ¿no? A una hora de Huancayo tú tienes Concepción y ahí hay unas mujeres maravillosas como Elvira Calderón, la señora Carmen, que han rescatado panes típicos como el pan de anís de Concepción, el cosay, que le han puesto innovación y han creado nuevas variedades de panes como pan de muña, pan de alcachofa, productos que están en la zona, ¿no? Claro, bueno, la muña es una planta originaria
de nuestro país y se usa para muchos tratamientos naturales, digamos así, ¿no? Como para desintoxicar un poco el cuerpo. Sí, mira, justo que hablabas del valor nutricional de la muña, muy pocos saben que las dos plantas de mayor contenido de calcio en el mundo están en el Perú. La primera, la hoja de coca, que tiene más de 2000 miligramos de calcio en 100 gramos de hoja de coca, y la segunda es la muña, que tiene más de 1000 miligramos por cada 100 gramos de muña, ¿no? Entonces es fabuloso. Vivimos en un país donde toda esa biodiversidad se ha trasladado también al terreno del pan, ¿no? O sea, tú vas a Puno y encuentras pan de quinoa, pan de cañigua. Vas a Cusco, encuentras pan de kiwicha, ¿no? Te vas a, no sé, regiones de Ancash y encuentras pan de tarwi, chocho lupino. Entonces, es fantástico, ¿no? Lo que tenemos en el Perú. Eso sí, Renato, una pregunta más antes de que me olvide. Digamos, ¿cuál es la nota que con más pasión, se puede decir, la has escrito, donde has quedado sorprendido, maravillado en escribir o en encontrar esta investigación determinada? Mira, yo recuerdo una que se me viene ahorita a la cabeza, que fue una entrevista que hice justamente en Concepción a la señora Elvira Calderón, y en un momento de la entrevista, que era para hacer un artículo, en un momento de la entrevista de pronto la señora se quiebra, ¿Ya? ¿no? Y comienza a enrojecerse los ojos, se le quiebra la voz, contándome de que todo este trabajo que ha hecho ella y la pasión que le pone a la panadería regional de su zona, ¿Ya? le duele que sus hijos no continúen su... Y esa es la historia de alguna manera, la maldición, podríamos decir, de algunos panaderos que han, digamos, trabajado mucho por recuperar, pero que ya la segunda o tercera generación ya no quiere meterse en el negocio de la panadería, ¿no? Imagínate, la panadería es muy rica y en verdad, bueno, para culminar y ya despedirnos, ¿apostarías tú porque el gobierno de repente pueda difundir un pan con berros, que es un producto nutricional único y creo que aplacaríamos de alguna forma la anemia? Claro. Ese y muchos otros productos, Gino, la parte del valor nutricional a mí me encanta de los ingredientes del Perú. Justo yo tengo una clase que le doy a mis alumnos sobre despensa nacional. Saco un texto del libro de Rosario Olivas, La cocina de los incas, y es impresionante la cantidad de productos que tenemos: cereales, leguminosas, ahí están los berros, está la verdolaga, que es una planta que encontramos en la selva de Ayacucho, que tiene un alto contenido de omega 3, ¿no? Fabuloso. Tenemos el yacón, que tiene un componente que son fructooligosacáridos, que está comprobado por la Universidad Agraria que previene el cáncer de colon, ¿no? Entonces tenemos ingredientes para desarrollar una industria alimentaria, ahora con la era de los octógonos, una industria alimentaria que sea una potencia, no orden, copiando lo que hacen los otros, sino apostando por nuestros ingredientes naturales, ¿no? Es cierto, y somos ricos, tenemos un montón de biodiversidad, como bien lo dije en algún momento. Gracias, Renato, por estar con nosotros en el mundo de Gino. Hoy día hemos tenido el mundo de la panadería. Entonces, amigos, no se muevan, ya volvemos con otro interesante programa. Creo que ya llegó el doctor Cristian Monroy, ¿verdad? Ya llegó y está acá, entonces ustedes en unos instantes más vamos a continuar con el mundo de Gino. Gracias. Eco Radio te entretiene, te acompaña, se escucha mejor.